Hola, ¿qué tal, comunidad de filosofía y humor? Estamos aquí con un nuevo podcast. Esta vez soy yo, su anfitriona principal, la Cali, o Claudia. Me acompaña como siempre, Hola, Camilo. y hoy día les tenemos un tema muy interesante que es acerca de la banalidad del mal. Este es un tema, o no un tema, es un concepto o un término que acuñó Hannah Arendt en 1963 cuando el New York Times le encargó informar o escribir unos artículos acerca del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén y que después se transformarían estos mismos artículos en Eichmann en Jerusalén. Un artículo o un libro, mejor dicho, de Hannah Arendt donde habla acerca de este término que nosotros vamos a explicar o vamos a comentar en este podcast el día de hoy. Claro, primero ponerle color al podcast, o sea, en el sentido de... claro, la banalidad del mal, unos temas que nos piden mucho en los comentarios, nos mandan mensajes para explicarlo, todo eso, porque también es un concepto muy interesante, es muy entendible, muy interesante, le da como un nuevo aire a la reflexión filosófica del ámbito moral contemporáneo y también es muy novedoso, porque, claro, si uno lee un tratado de ética, digamos, Kant, Aristóteles, Stuart Mill, no aparece. Claro, hay muchos conceptos de ética que son muy actuales, como la bioética, etcétera, pero este parece ser un problema que es contemporáneo, es moderno, o sea, como que es propio de nosotros, por así decirlo, de nuestra época. Entonces, primero conversar quién es Hannah Arendt. Un poco sin entrar a una biografía que ustedes podrían perfectamente buscar en Wikipedia. Lo relevante es que Hannah Arendt es alemana y es judía y escapa de la Segunda Guerra Mundial. Si uno se mete un poco en la historia, no solamente la filosofía, sino la historia de la humanidad, va a notar que en el periodo de entreguerras, un poquito después ya más o menos, cuando se vio un poco inminente el tema del régimen alemán de Hitler, claro, uno ve las cosas venir, pues, uno siempre ve esas cosas en los países y muchos intelectuales escaparon. Y para los que dedicamos un poco a la filosofía política, es muy interesante estudiar a este tipo de pensadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Eric Feigelin, Leo Strauss y bueno, la misma Hannah Arendt, que son intelectuales que están en Alemania, que ven que se ve complicadísima la situación para no solamente los judíos, por ejemplo, claro, Strauss, estoy pensando que Strauss era judío, Hannah Arendt era judío, sino en general. Y ahí tenemos como que tomar posturas, por ejemplo, hay gente que, y esto puede ser otro episodio cualquiera, como Heidegger, que Heidegger va a tomar una posición a favor más o menos del nacionalsocialismo, y hay mucha bibliografía que discute eso, si era nazi o no, si en el fondo lo hizo como para mantenerse, digamos, académicamente en la universidad, había sido nombrado en ese momento rector de la universidad, etcétera. Pero como les dije, también hay otras personas que dijeron, miren, yo no aguanto esto, yo no me va a pasar esto, y buscaron formas de escapar. A algunos les fue más fácil que a otros, con becas, con contacto en otras universidades. Bueno, Hannah Arendt viene a ser un poco una intelectual alemana que logró escapar y yo creo que lo que marca a Hannah Arendt y a todos estos filósofos que escapan, generalmente a Norteamérica, a Estados Unidos, es una discusión de qué es lo que estaba pasando en Europa en ese momento, cómo llegamos a esto, qué pasó con esto, y que uno lo va a ver, por lo menos parte esencial del pensamiento, como dije, de Feigelin, de Strauss y de otros pensadores. Yo creo, y para añadir también un poco de sal a la sopa, Uh-huh. no solamente, claro, emigraron judíos alemanes, sino que también muchos académicos propiamente tal por simplemente la libertad de estudio, la libertad académica. Y yo creo que a eso además se le añade algo que ya denunciaba Max Weber 10 o 20 años antes, acerca de las dificultades académicas para un profesor o para un académico poder hacer clases en las universidades alemanas. Entonces, bueno, alemana y Austria también, que va a ser el caso también de Feigelin. Entonces yo creo que ante el inminente totalitarismo, muchos académicos efectivamente emigraron a Estados Unidos, donde las condiciones eran diferentes,
Y ahí yo creo que van, o sea, no, yo creo, van a hacer una carrera académica importante que ahora sí, yo creo, no habría sido la misma o no habría sido igual si se hubiesen quedado en Alemania. Claro, por eso digo, en el régimen, por eso hacía el énfasis, no escapan solo por ser judíos, y por eso pongo la Mm, figura, por ejemplo, de Eric Feglin, que en el fondo es decir, en el régimen, con independencia de tu etnia, no tienes la libertad académica claro. que tú buscas en este y cualquier régimen totalitario, que eso, el concepto de lo totalitario va a estar presente en Hannah Arendt en otras obras, por ejemplo. Mm, Pero ya, entrando más o menos a lo que pasó, es como la parte de la historia, ¿sí? Para cachar de qué va todo esto. ujú. Ya, esto ya ustedes lo saben, digamos, lo saben así History Channel, el buen History Channel, no el de Alien. Bueno, muchos alemanes, muchas de las partes de la burocracia militar alemana escapa de Alemania después de todo lo que pasó, obviamente. Y en el caso de Eichmann, escapa, se va a Argentina, se cambia de nombre, obviamente, en la década del 60, como contaba la Cali, creo que en 1960 específicamente. El 11 de mayo de 1960. El 11 de mayo, y la Cali es mucho más perfecta en historia que yo. Más perfecta. No, me acuerdo mucho, porque mucho es más mi versada. cumpleaños. Mucho más versada. Em, Escapan bueno, estaban en Argentina, como que unos policías internacionales israelitas Mm, lo secuestran, lo llevan parece que una casa, un galpón, no sé qué. mm, Y ya el tipo sabe por qué lo están secuestrando, pues, tiene todo claro y no hay como que ni interrogarlo mucho, entonces él dice, yo soy Eichmann. Con lo que lo llevan a Jerusalén, mm. en lo que se van a llamar los juicios de Jerusalén, ¿no? Sí. Y es interesante recalcar que sea en Jerusalén o en Israel, mejor dicho, porque y no en Alemania, donde se cometieron precisamente sus crímenes, porque claro, lo que hacen muchos países precisamente es extraditarlo al país donde se cometieron los crímenes o al país de origen y ahí se lo juzga. Pero en el caso de Eichmann es particularmente importante que sea en Israel porque en el fondo la connotación que le da y es en el fondo por lo que va a ser enjuiciado es que va a ser los crímenes contra el pueblo judío. Claro, ya habían habido juicios contra los altos mandos nazis en Alemania. Claro, en los juicios de Nuremberg, donde efectivamente habían sido como los crímenes contra la humanidad, pero aquí en el juicio de Eichmann en Jerusalén, como se va a titular la obra de Hannah Arendt, es precisamente el juicio contra el pueblo judío. Claro. Y en 1963, porque todos estos procesos no son 2 días, 3 días, ustedes saben cómo funciona la justicia. Para bien, digo, en el fondo, es bueno pensar de repente las cosas con la cabeza fría. El diario The New Yorker, o New York Times, No, perdón. New Yorker, El New York yo me Times, confundí. perdón, No, sorry. no, New Yorker, yo me confundí y dije Ya. New York Times. ¿Cuál de los dos nos patrocina, digo, para no quedar mal con ninguno de ellos? No sé. Ninguno. Le encarga a Hannah Arendt ir a presenciar los juicios. Hannah Arendt, obviamente académica, filósofa, reconocida por su trayectoria, le encarga, obviamente yo creo que hay un tema, tú estuviste allá en Alemania, tú Eres judía. en el fondo nos parece que tú eres la persona ideal como para ir a observar esto. Bueno, uno ve que hay una especie de ¿cómo se dice? De subjetividad desde el cual uno podría decir que lo va a presenciar Hannah Arendt, pero también hay que reconocer que es bastante objetivo lo que muestra ella. Vamos a explicar más o menos por qué objetivo. De hecho, la banalidad del mal tiene un poco un rasgo eso de la objetividad del juicio. Pero la mandan a presenciar el juicio de Eichmann y ella va a escribir una serie de notas para el diario y estas notas van a tomar cuerpo en un libro que va a ser Eichmann en Jerusalén. Creo que se llama el libro específicamente. Sí. Y ella en el fondo cuando va a presenciar los juicios se enfrenta o cae en cuenta de que Eichmann, este personaje que él fue el... Ya, ¿quién es Eichmann? Ya sabemos un poquito quién es Hannah Arendt. Pero ¿quién es Eichmann? Eichmann es, podríamos decirle, una especie de ingeniero, de arquitecto, de lo que se llamó la solución final, que era una especie de plan para optimizar de la manera más óptima posible, perdón por cómo hablo,
el holocausto. En el fondo, la pregunta, oye, ¿cuánta gente podemos meter en un tren? ¿Cuántas personas entre una cámara de gas? ¿Cuánto gas necesitamos para de manera efectiva matar no sé cuántas personas? ¿Sí? ¿Cuántas personas podemos meter en cuántos metros cuadrados en un, ¿cómo se llama? En un campo de concentración? ¿Mm? El encargado de esto era Eichmann. Supongo que no solo, pero tenía un equipo, pero él era el tipo encargado más o menos que le encargaba y dice, mira, usted diseña el plan para deshacernos de todo esto. Obviamente siempre recordar, no solo judíos, sino también gitanos, otros pueblos también de Europa, homosexuales también estuvieron en todo esto. Pero el punto es que Eichmann era eso, el arquitecto de lo que se le llamó la solución final. Y retomando un poco lo que encuentra Hannah Arendt en el fondo en el momento del juicio, se da cuenta de que lo que era presumiblemente maldad pura, que encarnada en Eichmann, por ejemplo, ella se da cuenta que era un hombre, y de hecho lo describe como un hombre no muy inteligente, con frases, o sea, cuyas frases eran sencillas, y que su única frustración, por ejemplo, había sido no llegar a ser coronel. Claro. Es decir, uno esperaría, como en las películas, como en las series de Netflix, llegar a los juicios y encontrarse con un monstruo. Como un gallo que dice, ¡ah! Claro, tú pensás que te encontrás con, ¿cómo se llama? Con Jeffrey Dahmer. Claro. Con un psicópata, una persona enfermiza. Maquiavélico. Claro, y te encontráis con una persona como ustedes o como yo. Y eso es muy interesante. Y ya empezamos el primer como símil con lo que vivimos nosotros, porque también la gente piensa, oye, esta persona es de tal partido político, oye, esta persona es de tal partido. Y como que en la mente yo supongo que esa gente más, ¿cómo se dice? Como más, sin pensamiento crítico, que el tema del pensamiento crítico al ver en Hannah Arendt, claro, tú te imagináis que las personas del partido político que no son el tuyo son animales. Son monstruos, son bestias. Son como gente, una concepción maniquea de la realidad. Claro, gente que se levanta así y dice, ay, ¿cómo vamos a destruir el mundo el día de hoy? ¿Sí, no? Entonces, lo mismo, tú pensás que la gente que tú odias en redes sociales, todo eso son gente en sí mala. Uno tiene esa visión de todo el que no es como tú, en el fondo tiene que ser un monstruo. O todo el que está en contra de lo que tú pensás o que piensa diferente a ti. Estoy diciendo una especie de esquema de lo que pasa muchas veces en el mundo de las redes sociales, internet. Toda la gente que no piensa lo mismo que tú, en el fondo son monstruos, son bestias, ¿no? Son Jeffrey Dahmer. Sí. Pero en el fondo nos vamos a dar cuenta que no es así. O sea, uno estoy pensando en la universidad, en el trabajo, si uno se metiera en la cabeza de las personas, te das cuenta que esas personas piensan cosas distintas a ti en algunos temas, un ejemplo valórico o político, diametralmente diferente a ti. Claro, no estamos hablando obviamente con alta jerarquía nazi, pero en el fondo son gente que discrepa totalmente contigo, pero en el día a día son gente con la que tú almorzás, gente buena, gente simpática, gente que te hace favores, gente todo bien. Y es un poco lo que descubre Hannah Arendt en primera instancia, que el tipo que se encargó de hacer este plan para matar a millones de personas, en el fondo no es un enfermo, no es una persona que goza con el placer y la muerte, no es una persona que tiene unos cuerpos llenos de tatuajes sádicos y cuestiones así con demonios. En el fondo es una persona... Ni tampoco, perdón, que odie así, o sea, que odie realmente al pueblo judío, ni a los homosexuales, ni a los hippies, sino que ella lo va a describir como un burócrata. A los hippies, no, perdón, a los gitanos. Los hippies todavía no existían. No, pero bueno, es entendible si lo odia también, pero ese es otro podcast. Sí. Entonces ella se va a dar cuenta que en realidad lo que había detrás de lo que el mundo quizás preconcebía como alguien malvado era en realidad un burócrata. Un burócrata a nivel 36, diría Hermes. Diría Hermes, claro. Un burócrata en el fondo... Porque claro, ahí empieza un poco la defensa de Eichmann. Empieza lo interesante porque está en el juicio, le dicen a usted se encargó todo esto, usted de cierto modo el arquitecto de todo lo que pasó. Y Eichmann dice, en verdad yo soy simplemente una persona que cumple orden. Es decir, a mí me dijeron, oye, busca una manera de transportar tantas personas en un tren. Pero en el fondo él decía, para mí era un tema de ingeniería cualquiera. En el fondo hubieran sido personas, hubieran sido caballos, hubieran sido chancho, hubieran sido ovejas, hubiera sido ropa o maleta, era lo mismo. O sea, en el fondo yo lo que estaba haciendo era cómo meto más cosas
dentro de un tren. En el fondo, claro, él nunca decía, yo no pensaba cuánta gas necesito para matar a tantas personas, sino simplemente hacer un cálculo de cuánto litro de gas necesitaba para que una persona se muera, y yo multiplicaba eso por la cantidad de personas, por el espacio, los metros cúbicos que tenía la cuestión, y eso yo hacía la ecuación nomás, pero en el fondo decía, yo no soy un asesino, porque yo soy un ingeniero. Claro, y en el fondo, gran parte de lo que él decía en defensa propia es que él cumplía con su deber. Y acá yo creo, o sea, de aquí se derivan varios temas, por ejemplo, por supuesto, el deber ser versus el ser, pero también cumplía, él decía, con la ley. Y yo creo que eso es súper importante, quizás la reflexión de la equivalencia de la ley con la bondad de la ley. Porque efectivamente él está diciendo, no, yo cumplía con mi deber de ciudadano, de militar, etc. Y a su vez con la ley, pero claro, hay que situarlo donde la ley en el fondo estaba contextualizada en un país totalitario. Al cumplir con su deber en el fondo y cumplir con la ley, Eichmann se está refugiando también en un estado más allá de lo que depende de él. Y eso es sumamente importante también tener en cuenta. En el fondo lo que él está haciendo es reducir sus acciones a un mero seguimiento de órdenes y en el fondo asociar la ley con lo que es bueno. Es decir, esto es bueno o debo hacer esto porque es ley. Y precisamente la defensa constante de Eichmann, y es lo que vio Hannah Arendt, es que esta persona está constantemente escapando de sus actos o de la responsabilidad de sus actos, no porque quiera escapar de ellos, sino porque realmente está convencido de que él no fue culpable, sino de que simplemente estaba siguiendo protocolos y órdenes. Y órdenes. En el fondo, lo que pasa en cualquier sistema totalitario, y esto es lo que va a empezar a decir Hannah Arendt, en el fondo, las mecánicas de los totalitarismos políticos se encargan de que las personas, los burócratas en este caso, la gente que participa del régimen totalitario, desconozca las consecuencias de sus actos y también que estén descontextualizados. Es decir, nosotros en la vida cotidiana, de un modo u otro, cuando tenemos que decidir hacer algo, parte de la decisión de ese algo son las consecuencias de ese algo, o digamos las circunstancias de ese algo. Con quién estoy lidiando, cuáles son las circunstancias, si yo hago esto, qué va a pasar, etc. En el gobierno totalitario estoy pensando, uno puede poner, por ejemplo, la Rusia soviética, la KGB. Hay una película muy interesante que se llama La vida de los otros. Por poner un ejemplo. Y claro, en el fondo, en el régimen totalitario donde tú tienes que decir que tu vecino está traficando información, que tu vecino va contra el sistema. Claro, delatar a tu vecino no es tanto un acto moral, sino un trámite, una ley que hay que seguir, así como quien paga las cuentas de la luz, ¿no? Así como quien sabe que tiene que sacar la basura los martes. Otras personas saben que si tienen sospechas por parte de que su vecino es un desertor del sistema, tiene que delatar. Y claro, esa persona desconoce qué va a pasar con su vecino, en teoría. No, vale, no, te tiene que decir nomás. Desconoce cuáles son las consecuencias, ¿no? Es simplemente una ley que tiene que llevar a cabo. Entonces, lo que dice Hannah Arendt que los gobiernos totalitarios, y es lo que pasa con Eichmann, parte de es que la burocracia a las personas se le limita el conocimiento de todo. Se le limita el conocimiento del contexto que hay, decir quiénes son estas personas, qué esto, y también se le limita el conocimiento de cuáles son las consecuencias de su acto. Entonces, en teoría, Eichmann está diciendo, miren, en el fondo yo no sabía que se iban a morir, lo cual es muy raro. Pero en el fondo, Eichmann está diciendo, mira, yo nomás me encargaba de hacer la ecuación. Yo nomás me encargaba de hacer la ecuación de meter gente en un tren. Yo no me encargaba de meterlo. Yo no sabía dónde iban. Yo no tenía por qué saber que esas mismas personas eran las mismas personas que iban a acabar en la cámara de gas. Yo no sabía absolutamente nada. Y eso, de cierto modo, es lo que nos pasa en la actualidad. Estoy pensando en un ejemplo muy cercano, la universidad. Yo pongo el ejemplo de la universidad porque en el fondo
un alumno tiene un problema específico, siempre el alumno tiene problemas específicos, como la naturaleza del alumno, los problemas específicos. Pero dentro de todo hay un sistema en la universidad. Bueno, la universidad es uno de los lugares donde más se ha instaurado la burocracia. Lo que voy diciendo, perdóname, este paréntesis como para que se entienda. El sistema industrial, del cual también se quejaba Weber, la hiperespecificación del trabajo. Weber también define el Estado como para que el poder no corrompa a la gente, para que el poder no sea tan destructivo, hay que dividirlo en pequeñas parcelitas, y eso es la burocracia. Entonces, en una empresa, en el Estado, en un hospital, en una universidad, nadie tiene tanto poder, pero hay cientos de personas que tienen una pequeña parcelita de poder. Entonces el poder como que se distribuye y nadie en el fondo puede hacer absolutamente nada, porque el poder está muy distribuido. Es un poco más o menos la estructura del poder en la burocracia, o la burocracia. En la universidad, claro, tenéis lo mismo. Un alumno tiene un problema, vaya a saber qué índole, no sé, emocional, psicológico. Pero ¿a quién le pasa ese problema? Le pasa ese problema a un encargado de un área específica de recursos humanos de alumno. Esta persona nunca ha visto al alumno, nunca la ha visto en su vida. Para esa persona el alumno casi no tiene un nombre, es un root, ¿sí o no? Un ID, como se dice, un número. El alumno 8432 de la sección 4 de la no sé cuánto. Son puros números, son puro Excel. No tiene nombre, no tiene rostro para el funcionario. Y el funcionario simplemente ve y dice, oye, no ha pagado la matrícula, oye, se ha echado todos los ramos, todos los cursos, y ve el manual de acción y dice, cuando una persona se echa 3 cursos, Reprueba. Reprueba, ¿sí o no? Y eso es. Para esa persona, el contexto, la vida, lo que le esté pasando a ese alumno, no le importa nada. Y a la vez, una vez que lo hace reprobar, las consecuencias de su acto no le importan nada. En el sentido, claro, nosotros que sabemos si ese alumno va a tener que ir a buscar trabajo, si ese alumno queda con una deuda, si ese alumno tiene... En el fondo, para el burócrata universitario, para la parte de gestión, por así decirlo, todo eso, el contexto del alumno y las consecuencias de su decisión no significan nada. Y aparte, su decisión también es una decisión técnica. ¿Por qué? Porque está basado, como le contaba la Cali, en una ley. En el caso de este no es una ley, pero es un manual, un instructivo de qué se hace cuando una persona se echa los ramos. Que dentro de la institución funciona como legislación también. Claro. Y perdón, era solamente como para recalcar esto, es que precisamente la burocratización de la sociedad provoca dos cosas. Por un lado es que el objeto de las acciones se vuelva, como decía Camilo, un número o un dato. Y por otra parte, la ausencia de racionamiento crítico por parte de los individuos que imparten o que realizan dichas acciones. En este sentido quiero decir, por ejemplo, que claro, la persona que efectivamente revisa las matrículas y ve deudores va a cumplir con su deber y va a decir, hay que hacerlo, adiós. Claro, y es mejor en cuanto más... mejor cumpla su deber. Claro, cuando mejor cumple su deber es cuando va a ser mejor empleado, etcétera, y por tanto se lo va a retribuir mejor monetariamente, por ejemplo. Puede postular a un ascenso o claro. Qué sé yo. Pero entre más personas deje fuera. Claro, o no necesariamente, no. Pero en el fondo cuando deje afuera a todas las personas que, por ejemplo, no han pagado la matrícula. Claro, digamos que en una especie de idea moral o moralista de la situación, claro, tú buscarías la forma de ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Eso sería quizá lo correcto. Pero un poco lo que pasa con este fenómeno, que ya ustedes están viendo, están atisbando, que es la banalidad del mal. O sea, este mal que se hace, no se hace porque el burócrata sea malo en sí, sino porque en el fondo intenta hacer lo más óptimo, intenta hacer lo que el sistema quiere que haga, que sea lo más óptimo posible. Claro, y otra de las consecuencias en el fondo que deja la burocratización de la sociedad y el hecho de que lo mejor sea seguir las órdenes de manera óptima, es precisamente una ausencia de razonamiento crítico, de juicio crítico respecto a lo que se le está pidiendo a los individuos. Y este va a ser el caso precisamente lo que ocurre con Eichmann, pero en el fondo en todos los ámbitos donde vemos la banalidad del mal,
efectivamente vamos a encontrar que en los sujetos o en los individuos que perpetúan ciertas acciones, va a haber una ausencia de juicio crítico respecto de lo que significa realmente, de las consecuencias de sus mismas acciones. Yo la primera vez que me encontré con el tema de la banalidad del mal fue hace muchos años, pero 10, 15 años atrás. Estaba leyendo una columna para el diario y una mamá contaba que había ido al hospital, tuvo problemas en el embarazo, etcétera, y al nacer su hija murió. Una historia bastante trágica. Claro, iba contando toda la historia y claro, uno no podía no sentir pena con ella, podía empatizar. Pero lo que encontraba ya terrible era que una vez que murió su hija, toda la familia llorando, una situación súper penosa, se acerca una enfermera y la enfermera le pasa como la cuenta, como si le pasa así la factura, de modo que dice, bueno, ya terminó todo su proceso, acérquese a caja y tiene que pagar. Así nomás. Claro, ¿qué pasa? La enfermera cotidianamente tiene que lidiar con el dolor de las personas. O sea, nosotros estábamos involucrados en una historia que es súper personal. Y también todas las pérdidas y todos los dolores que uno tiene son siempre personales, son únicos. Por eso son importantes, creo yo. O sea, cuando a ustedes se les muere un pariente, claro, es su pariente, es una cosa súper personal. Ustedes han vivido toda una vida con ellos. Pero lo que decía ella es que la mujer del hospital, la enfermera en este caso, no le importó absolutamente nada su dolor. Ella está viendo todos los días dolor. Y claro, su trabajo no es hacer que la gente se sienta mejor en sentido emocional. Su trabajo era poder sacar la factura lo antes posible. Y el relato seguía contándose cómo ella tiene que eventualmente enterrar a su hija. Tiene que ir a buscarla obviamente a la morgue. Y ella había quedado con, ¿cómo se dice? Con estas mantitas que entrega la institución, esta clínica. Yo me acuerdo qué clínica es, pero no voy a decir. De todas maneras no me atiendo en ella. Yo no me atiendo en clínica. Pero le habían pedido, incluso creo que esta enfermera o alguien, si le podía quitar la mantita. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba el logo de la clínica y quien lo llevaba estaba muerto. Entonces se asociaba el logo de la clínica con la muerte. Y eso es un pésimo marketing. Entonces, claro, la obligan como a desnudar ya su cuerpo de este infante que murió al nacer. Y le quitan incluso la única cosa que lo tapaba, porque en el fondo había un protocolo que le decían que no se podía enterrar a nadie con el logotipo de la clínica. Claro, desde el marketing tiene todo el sentido, pero desde un punto de vista humano es doloroso. Y termina contando en esta carta, la autora de la carta, la madre de este relato, y dijo, esa es la banalidad del mal, pues eso es a lo que se refiere Hannah Arendt. Que en el fondo la enfermera y todo el personal de salud en este ámbito no era gente mala, no era gente hórrida, no era gente que llegaba a su casa a matar gatos. Era gente que el sistema en el que están insertos les ha invisibilizado el daño que hace. Claro, y Hannah Arendt precisamente como en relación, o sea, en base a esto ella dice, no se trata, por ejemplo, de gente estúpida, porque claro, uno diría, ya, pero es que como tan tonta o como tan tonto de no darse cuenta de que está matando a cientos de miles de personas o de que está, con el ejemplo de Camilo, de que está causando tanto daño por no dejarse despedirse, etcétera, tranquilamente a esa madre. Sino que se trata de una irreflexión sustantiva, es decir, hay una irreflexión por parte del individuo que ejecuta las acciones que impide en el fondo que vea más allá o que pueda caer en cuenta de lo que está haciendo y de lo que está produciendo. Es uno de los tópicos igual del pensamiento de Hannah Arendt, que es, ella intenta, yo creo que vuelva a los clásicos, vuelva a Platón, vuelva a Sócrates, y uno de los elementos más importantes de Sócrates es la idea de que una vida tiene que ser examinada para vivir de manera propiamente humana. Entonces, por eso yo creo que eso le atormenta a Hannah Arendt, que en el fondo Eichmann se desentiende de su racionalidad. Decide no pensar. No sé si uno puede decidir no pensar. Yo creo que Hannah Arendt cree que igual en el acto de pensar siempre hay un acto de voluntad. Es decir, uno decide no pensar cuando ocurren estas cosas. Decide, ¿sabéis que a mí no me importa nada? No le voy a dar vuelta. Me mandaron a hacer esto, yo cumplo más o menos con las órdenes. Pero cuando uno dice eso,
en el fondo está eligiendo no pensar. Y elegir no pensar para Hannah Arendt es lo más terrible, porque es rechazar nuestra humanidad. Por eso digo, Hannah Arendt lo conecta, yo creo, mucho con Sócrates y Platón, esta idea de que lo propiamente humano es examinar y autoexaminarse. Eso yo creo que es la gran condena de Hannah Arendt a Eichmann. Y por ejemplo, en relación a la conciencia, como uno diría, o de si Eichmann o quizás la enfermera tendrían una culpabilidad, Hannah Arendt dice que en este tipo de personas no hay culpabilidad, porque siempre, nuevamente, no hay una reflexión acerca de lo que están haciendo ni de lo que significan sus acciones. Y por otra parte, están siguiendo órdenes. Es decir, a la enfermera, por ejemplo, ella no gana nada. No es que le suban el sueldo o lo que sea, si es que la mamá paga antes la factura, sino que simplemente está siguiendo los protocolos de la clínica y Eichmann en este caso está siguiendo los protocolos del Estado. Que le mandaron su Que le mandaron, su claro, sus superiores en el fondo. A mí me mandaron a esto y hago esto. Claro. Entonces no pierden el sueño, no hay una... Nuevamente esta reflexión o esta examinación que dice Camilo y que precisamente uno podría decir los deshumaniza. Claro, por eso eso es la banalidad del mal. O sea, en el fondo todo lo que estamos expresando más o menos es la reflexión sobre la banalidad del mal. Que el mal se vuelve banal. Porque uno piensa, por ejemplo, alguien que mata a otra persona, llega a su casa tiritando. Bueno, no me acuerdo que estaba leyendo a un... Crimen y Castigo, por ejemplo. Claro. Esto no es spoiler porque es un libro que tiene más de 100 años. Pero en el fondo el protagonista, después de matar, se enferma. Hay un cambio sustancial en él, donde... Y esto pasa como al principio, más o menos al principio del libro, entonces tampoco se spoilen, incluso aunque lo quisieran leer, lean, es muy bueno. Pero en el fondo el protagonista no es inocuo para él haber matado. Efectivamente se enferma físicamente por las acciones cometidas. Claro, yo nunca he matado a alguien, que anótese, no se ha demostrado. No lo lograron demostrar. Pero en el fondo, imagínense ustedes, de repente hay gente que miente, o miente en el trabajo, miente en la universidad y se siente mal, se enferma, le duele el estómago. Pues digamos, no estamos diciendo enfermarse en un sentido, como diríamos, alegórico, sino que efectivamente nuestras acciones, para algunas personas, mentir, faltar a la palabra, etcétera, te dan trastorno fisiológico, estrés, te duele el estómago, bajáis de peso. Imagínense lo que es matar. Y eso es un poco lo que muestra Crimen y Castigo. Y Lars von Trier, el director de cine, creo que una vez, ahí me acordé, comentaba que dijo, cuando uno ve las películas hollywoodenses, estoy pensando en Rambo, todo eso, el tipo dispara y mata gente, claro, con metralleta, y mata decenas de gente, y después se va para su casa y todos felices, po. Pero él decía, eso es irrisorio en el mundo real, porque en el mundo real las personas normales, ya el mero hecho de tomar un arma nos provoca un rechazo, una tensión. Yo creo que, claro, Lars von Trier intenta decir, en el fondo, apuntarle con un arma a otra persona, disponer de su vida, es una carga y un peso que incluso se llega a somatizar, y es súper fuerte esa experiencia. Entonces él mostraba, claro, cómo se banaliza en este caso la muerte en Hollywood. Es un poco más o menos la parada de él. Estoy pensando en juegos como Metal Gear, que donde el Metal Gear, claro, en el fondo tú puedes matar, pero Kojima en el juego te pone en entredicho que en el fondo estás matando, estás deshumanizando a un soldado cuando tú le envías una batalla y lo obligas a... bueno, juego Metal Gear. Pero en el fondo pasa un poco esto. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad tomé un minor de historia donde el profesor era muy bélico. Entonces le gustaba como harto Pelear. No, harto la historia de la guerra, etc. Y bueno, viendo precisamente un poco de la Segunda Guerra Mundial, nos leyó, o nos mandó a leer, una carta que le escribía un soldado austriaco, un soldado que no había sido entrenado propiamente tal para ser soldado, sino que en el fondo lo habían llamado a la guerra. Él estaba viviendo en su campo feliz con su familia y lo llamaron a
a la guerra a la ciudad. Y en el fondo el relato indicaba, o era una carta que él escribía a su señora, diciendo que había, o sea, que en el fondo los habían enviado les enviaban camiones llenos de judíos, de mujeres y niños, y en el fondo ellos habían tenido que fusilarlos a todos, y en el fondo él comentaba cómo el primer camión fue muy difícil, luego el segundo, tercero, cuarto costaron un poco, y luego ya para el 10º en el fondo como que ni pensaban, o sea, no los disparaban y listo, ahí se quedaba el cuento y no pasaba nada. Entonces él mismo caía en cuenta de cómo él se estaba deshumanizando ante la muerte y ante el asesinato también de otras personas. Claro, para Hannah Arendt, los gobiernos totalitarios deshumanizan de ese modo. En el fondo, claro, no deshumanizan obligándote del mismo modo que se obligó al soldado, pero te deshumanizan al convertir las personas en un número, por ejemplo. Al convertirlo en un dato. Al restringir, bueno, iba intentando, al restringir la información de tus acciones. Al limitar, claro, en el fondo, es como yo que tuviera un trabajo que es apretar un botón y algo pasa en la pared que está acá al frente mío. Ustedes no pueden verla, pero hay una pared al frente mío. Y algo pasa. Quizá yo escucho un grito, no lo sé. Pero en el fondo tengo tan poca información y mi trabajo es apretar el botón. Y yo aprieto nomás el botón. De repente escucho un grito, una cosa así, pero en el fondo se ha desmoralizado un poco el acto. Y es por eso interesante que Hanan va a decir, Eichmann es una persona con la que tú te puedes sentar a tomar un café. Es una persona que no te sería un peligro. No es una persona que él haya podido tomar un arma. No es una persona que él le pega a los animales, ahorque perros, que lleva todos los días, bueno, probablemente si pertenecía a la estructura nazi, probablemente llevaba todos los días un arma en el cinto, pero en el fondo no era una persona que violenta, probablemente era una persona que sacara un arma y te ofreciera matarte en cada momento. Probablemente Eichmann, si hubiera tenido un arma en su mano y hubiera tenido que él encargarse de matar a cada una de las personas que mató, quizá no lo hubiera podido hacer, pero como le dijimos, en el fondo él era un arquitecto. Él se deshumanizó al hacer algo parecido, pero en el fondo no pueden notar que si bien no tiene un arma en sus manos, la vida de millones de personas dependía de su acción. Y no solamente Eichmann, sino que en el caso de muchos generales o altos mandos o medianamente altos mandos nazis quedaron impunes mucho tiempo y vivían libremente en Alemania. De hecho, hay unos que tenían una farmacia o que tenían un taller mecánico, etcétera, después de la guerra, por supuesto, y con los juicios con el juicio de Eichmann en Jerusalén, ahí se les empezó a dar búsqueda activa en el fondo porque, claro, Alemania tenía miedo de que se volviera a generar este antigermanismo alrededor del mundo, y ahí se los empezó a buscar y ahí se los empezó recién a condenar, pero en el fondo tuvieron 20 años viviendo vidas de personas normales en el fondo, sin hacer, nuevamente entre comillas, daño a nadie. Y de hecho me parece que haber leído de que uno de los también un alto mando, pero en Ucrania, nazi, había emigrado a Estados Unidos y vivió hasta el 2017, por ejemplo, muy bien. Ayudó a construir una iglesia. Ayudó a construir una iglesia ortodoxa, sin en el fondo como si nada hubiese pasado en su vida. Y él había sido culpable directo, creo, del asesinato de 40, 50 personas. Claro, no es como un psicópata por eso, ¿no? No es una persona que después se va a otro lugar y vuelva a matar. Claro. O que deja los cuerpos ahí, o que deja marca en el fondo. Tengo una cita acá de Hannah Arendt, aprovechando que estoy acá, dice, se trata de lo que Arendt llama la banalidad del mal. Para Eichmann, la solución final, cito, constituía un trabajo, una rutina cotidiana, con sus buenos y malos momentos. O sea, como uno que va a hacer clase a la universidad y enseñar. ¿Tiene un mal día en el trabajo o no tan buen día? Claro. Está buen día. De hecho, Eichmann no fue atormentado por problemas de conciencia. Sus pensamientos quedaron totalmente absorbidos por la formidable tarea de organización y administración que tenía que desarrollar.
Estamos ante un nuevo tipo de maldad que a través de la burocracia se transforma a los hombres en funcionarios y simples ruedecillas de la maquinaria administrativa. Claro, en el fondo, para él matar personas o desarrollar este sistema de matar personas era como para ustedes, no sé, atender un restaurante, hacer clases en el caso de nosotros. eh, y es terrible porque en el fondo, bueno, uno que es profesor universitario y de repente tienes muchos alumnos en clase, claro, lo ideal, uno piensa en ese ideal casi socrático de la educación, tener un grupo de alumnos, conversar uno a uno, entenderlos profundamente, hacer una educación particular en el Y sentido que de ellos te saber. entiendan a ti. ¿Ah? Y que ellos te entiendan a ti. Claro, pero después uno. Por eso el tema de la burocracia, esto lo conversaba con otro profesor, todo este tema que ver de la burocratización del Estado. Este profesor decía, el segundo lugar después del Estado, donde pegó muy fuerte la burocratización, y uno puede ver todo esto que va contando Hananen, que es propio un poco de la modernidad, este profesor decía, es en los hospitales. Spoiler, este profesor trabajó en el área de la salud. Y claro, él contaba todo esto, todo el tema de que ahora los médicos tienen una cantidad de minutos para atender un paciente y le va restando un minuto cada vez, porque en el fondo si le quita un minuto de atención a un paciente, atiende uno más. Y eso es más plata. ¿Sí o no? Entonces, y él contaba, dijo, y el tercer lugar donde ha pegado muy fuerte la burocratización es en la universidad. Spoiler, también trabaja en la universidad, por eso lo conocí. Y tiene razón, porque en el fondo, uno como profesor, claro, quiere hacer lo mejor por los alumnos, pero entre más alumnos te pongan en la clase, más despersonalizada es la situación y más tienes que atender a alumnos como un trámite. Nosotros tenemos la suerte que, claro, nosotros, digamos, militamos en dos partes de la universidad, que uno es el área de la filosofía, donde se da un poco esto, que son menos alumnos, son poquitos, todo es más humano, más cercano. Pero por otra parte, también hay áreas de la universidad cuando nos tocan hacer los ramos que son, digamos, transversales, cuando toca una antropología, una ética para ingeniería comercial, y la sala está abarrotada de alumnos, abarrotada de alumnos. Estoy pensando que yo hago, por ejemplo, ética en enfermería y todas las secciones de enfermería tienen ética a la misma hora, es decir, son tantos alumnos de enfermería que somos máquinas de profesores haciendo ética a la misma hora, obviamente en salas paralelas, pero claro, en el fondo el sistema nos obliga, y ahí hay que ser un poco crítico y autocrítico, a cegarnos a las situaciones particulares de los alumnos. Es difícil de repente empatizar con los alumnos cuando tienes, no sé, cientos de alumnos por semestre. Cuando los que revisan sus pruebas tienen que ser los ayudantes, los auxiliares, como se dicen, dependiendo de la universidad en que estén. Y eso es porque, claro, la universidad se ha masificado y se ha burocratizado. Y es terrible. Y claro, ustedes quizás podrían decir ya, pero mi banalidad del mal en el fondo no significa ser responsable de la muerte de 6, 7 millones de personas. Y no, pero al mismo tiempo también ocurrió en el fondo, ocurrió de facto. Entonces, y ocurre quizás no a tal grado, pero la banalidad del mal se muestra en el fondo día a día en millones de circunstancias. Y claro, Hannah Arendt lo que está haciendo es ofrecer una explicación, a mi parecer razonable, respecto de por qué ocurrió y por qué pudo suceder en el fondo. Y eso, claro, si bien esperemos que no vuelva a ocurrir, sí podría haber ocurrido quizás con otros países. Y de hecho, bueno, los campos de concentración alemanes son los más conocidos, pero es importante también recalcar que todos los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial tenían campos de concentración, quizás, claro, donde no se llevó exterminaciones masivas o esta solución final, pero las condiciones, no me cabe duda que no eran mucho mejores. Yo estoy acordándome un pasaje del libro Tiempo de Magos, muy recomendado. Ya van a ver te recomiendo leer de Tiempo de Magos, donde el autor no suscribe un determinismo histórico, yo tampoco, es decir, las cosas siempre pudieron ser de otro modo y siempre podrán ser de otro modo, y él comentaba que en el espíritu alemán de la década del 19 al 29, que ya es como el auge del nacionalsocialismo, hay un debate muy interesante entre Ernst Cassirer, neokantiano, todo eso, y Heidegger. Y claro, cuando uno se mete un poco en la filosofía de estos personajes, pues muy recomendado, lean el libro. Ambos son, de cierto modo, deudores del pensamiento de Kant.
pero son facetas que, claro, si tomamos un pensamiento de Kant y lo vamos extralimitando, los vamos llevando a sus consecuencias últimas, que es un poco el trabajo que hacemos los filósofos chiquititos, que un poco agarramos la tesis de un autor e intentamos forzarla o llevarla hasta los límites de lo que pueda, porque el autor, claro, se murió antes de poder sacarle 100% a su idea. Él comentaba, claro, Cassirer, eh, en esta filosofía de la forma simbólica, toma ese Kant de la dignidad universal, de un poco este espíritu, ¿cómo se dice? Universal, de ciudadano universal, globalizante, un poco de ese pensamiento ilustrado de Kant, de ese sueño ilustrado de Kant, está un poco en Cassirer, viendo a todas las personas como seres humanos dignos porque pertenecen justamente a este grupo de entes de la forma simbólica. Pero dice Heidegger, por otra parte, va a tomar el espíritu emancipador, autárquico, de un modo u otro. Esta idea de Kant, que también está en el pensamiento ilustrado de que uno ya no es, que uno ya es suficientemente maduro como para volverse ley para sí mismo. Y entonces él va diciendo, claro, hay que leer el libro y todo eso, pero y con matices, pero en el fondo Heidegger y esa Alemania va a tomar un poco este espíritu que se construye a sí mismo. Que eventualmente uno dice, chuta, eventualmente esta línea ciertamente puede llegar a ciertos totalitarismos, a cierta imposición de ciertas verdades. Un poco a este salto nietzscheano del superhombre, de la posición un poco por la fuerza de ciertos valores. Y el autor del libro dice, y esto fue un debate que se dio efectivamente entre Heidegger y Cassirer, y lo que pasó fue que Cassirer perdió. Y de cierto modo el espíritu de la época, claro, este espíritu del ciudadano universal se pierde un poco y se queda un poco esta otra idea más centrada en el individualismo de los valores y cosas así, que está un poco ahí en el pensamiento de Heidegger, de ese yo. Y él decía, puede haber sido de otro modo. O sea, lo que dice, no sabíamos, puede haber ganado Cassirer y el mundo sería otro. Entonces no es menor un poco la reflexión. Están invitadísimos a leer ese libro.